7 días de gobierno monocolor, 7 días tras la ruptura de un ejecutivo, tras el desmoronamiento de los cimientos que lo sustentaban, tras una situación que se había tornado insoportable entre los socios de un gobierno roto. He tomado la decisión de cesar a Roberto Jiménez como consejero y vicepresidente del Gobierno de Navarra. Es que al PSN le han echado del gobierno por querer decir la verdad a los ciudadanos. No se puede ser oposición y estar en el gobierno. Barcina ha cerrado la puerta del gobierno al PSN. Y que sigo apostando como presidenta del Gobierno de Navarra por los acuerdos entre UPN y el PSN. Fuego cruzado, acusaciones de hasta quienes un día antes eran socios de gobierno. Formaban parte de un ejecutivo sustentado por dos patas que el viernes 15 de junio queda cojo. Navarra tiene un gobierno monocolor y los acontecimientos no paran de sucederse. Barcina abría la caja de los truenos de madrugada y el viernes a primera hora de la mañana la tormenta se desataba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Era el final menos deseado de un gobierno que no empezó bien entre UPN y PSN y que ha terminado de la manera menos deseable. No ha durado un año y toca saber qué va a pasar a partir de ahora en unos momentos de inestabilidad institucional, de grave crisis y con una situación de la economía navarra que todavía no sabemos cuál es. La presidenta entraba en el Parlamento con semblante serio y acompañada por sus hombres de confianza. Los medios le esperaban, expectación máxima para escuchar a la presidenta que, rodeada de los suyos, explicaba por qué llamó a Jiménez para destituirle vía telefónica. No se puede ser oposición y estar en el gobierno poniendo en cuestión la propia credibilidad del Gobierno de Navarra, de la Hacienda Foral y yo diría más, estaba poniendo como vicepresidente del Gobierno en juego la credibilidad de nuestra comunidad, la credibilidad de Navarra. Esa deslealtad, esa postura más de oposición que de gobierno se evidenciaba el día anterior con estas declaraciones que Jiménez realizaba a la prensa. Podemos decir que el agujero es bastante superior a 132 millones de euros. Declaraciones suyas donde se pone de manifiesto la deslealtad del señor Roberto Jiménez y esa ha sido mi decisión, cesar al señor Roberto Jiménez. De los otros dos consejeros, pues solo tengo palabras positivas para su acción de gobierno. Creo que nunca han puesto en jaque el gobierno ni la credibilidad de Navarra. Ya dentro del hemiciclo, esta imagen resumía lo ocurrido de madrugada. Miranda se trasladaba de su sillón de vicepresidente segundo para apostarse a la derecha de la presidenta en el sitio del ya destituido Jiménez. Su escaño ya figuraba sin nombre. Le han echado del gobierno por decir la verdad. Aquí se echa, la presidenta echa a quien dice la verdad. La decisión de Barcina apuntaba solo a Jiménez, pero Anaya Astiz y Elena Torres presentaban su dimisión, asegurando que por solidaridad. El gobierno quedaba roto. Los socialistas dicen que se les sacaba por decir la verdad. El Partido Socialista de Navarra siempre dirá la verdad. El Partido Socialista de Navarra, a partir de estos momentos, pasa a la oposición. La ruptura de gobierno protagonizaba esta segunda sesión del Pleno del Parlamento, donde la atención se centró más en la situación creada que en los asuntos propios que se abordaron en el orden del día de la Cámara. Los grupos políticos se desayunaban la noticia en este pleno. La oposición aprovechaba la ruptura del pacto de gobierno para poner de manifiesto que este final se veía venir. Solo el Partido Popular hablaba de voluntad de colaborar en la toma de decisiones. El gobierno que queda es un gobierno no legítimo porque Yolanda Barcina es presidenta con los votos del PSN. Estamos ante el final de un gobierno que ha fracasado, un gobierno que ha arruinado Navarra. Nosotros, desde nuestro punto de vista, como siempre, vamos a colaborar en que el gobierno de Navarra pues tenga la mayor estabilidad posible. La ruptura del gobierno implica que ha perdido la confianza política del Parlamento y eso es muy importante sobre las decisiones que el gobierno vaya a tomar en los próximos días y semanas. Esa misma mañana de viernes el pleno concluye sin sorpresas, pero no llega a la tranquilidad. La presidenta continúa dando explicaciones. No será la última vez. El día será largo y, de hecho, esa misma mañana los socialistas no se presentan a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Quien sí se reúne de urgencia es la ejecutiva de UPN, mostrando su apoyo total
a la presidenta, que a las 5 de la tarde vuelve a comparecer ante los medios de comunicación. Esta vez en rueda de prensa en la sede del Gobierno de Navarra. Pese al panorama, la presidenta descarta elecciones anticipadas y sigue tendiendo su mano al PSN, aunque los socialistas Anaya Astiz y Elena Torres ya han solicitado sus plazas para volver a sus puestos de trabajo. Si quieren seguir dentro, sigue mi mano tendida. Barcina está convencida de que podrá continuar la acción de gobierno con los 19 parlamentarios de UPN si es capaz de acordar las leyes más importantes. Su discurso es diferente al de la mañana. Se muestra especialmente crítica con Roberto Jiménez, al que llega a llamar caballo de Troya por torpedear la acción de gobierno desde dentro. Después de todas las deslealtades, he considerado que Navarra no podía tener a un vicepresidente así. Pues ha llegado un momento que la situación de este gobierno era insoportable. Barcina personaliza la crisis de gobierno en Jiménez. Desvela que ha llamado a Mariano Rajoy para explicarle la situación. También a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y mientras, en la sede de los socialistas navarros, el PSN celebra de urgencia una reunión de su ejecutiva. Roberto Jiménez ha sido cesado y los otros 2 consejeros socialistas han dimitido. Para el secretario general no hay vuelta atrás en la ruptura del gobierno, de la que responsabiliza a la presidenta. Con Barcina no hay ni verdades ni certidumbres. Lo que hay es un gobierno que ella ha roto para evitar trasladar a la ciudadanía la realidad de las cuentas públicas de Navarra. Respaldado por su ejecutiva, entre ellos los exconsejeros, Jiménez adelanta que lo primero que va a proponer desde la oposición es la creación de una comisión de investigación que aclare la situación financiera de la comunidad. Lo primero, ya porque estamos en la oposición, que vamos a proponer en el Parlamento es una comisión de investigación para conocer la veracidad de las cuentas de la comunidad foral. El nuevo gobierno de Navarra tiene ya 6 miembros. Lo componen la presidenta y 5 consejeros. Juan Luis Sánchez de Muniain seguirá como portavoz del gobierno y responsable de Cultura y Turismo para asumir además el departamento de Roberto Jiménez y 3 nuevas responsabilidades. Álvaro Miranda, al frente de Economía y Hacienda, llevará los departamentos de Fomento y Vivienda que ostentaba Anaya Astiz. Y Marta Vera asume las competencias que tenía Elena Torres al añadir a Salud las responsabilidades de política social. Yo creo que cada uno va a lo suyo, a llevar el protagonismo por individual. Y no. Estamos hartos todos, ya da igual que sean de derechas, de izquierdas, de centro que de la luna. No es normal que un partido de izquierda se aliara con el UPN y era la segunda vez y es normal que pasara algo, pero bueno. De momento que digan la verdad a la primera, que digan la verdad a la primera de lo que hay, y después anden con tantos rodeos y tantas cosas, digo yo, no sé. Pero que no anden echándose en la pelota uno a otro como están haciendo en todos los sitios. Buscar fórmulas para dar trabajo a la gente que está en el paro. Eso es lo que tienen que hacer. El sábado la actualidad política seguía muy viva. Los socialistas celebran un comité regional. Jiménez aparecía con fuerza, augurando al Ejecutivo, ya monocolor, un mal futuro en el Parlamento. Un gobierno en minoría parlamentaria, que lógicamente con el talante que han acreditado dentro del gobierno, con ese mismo talante le auguro un mal futuro dentro del Parlamento. No por nuestra actitud, sino por la actitud del propio UPN. Declaración de intenciones plasmadas en un texto consensuado por unanimidad por el Comité Regional de los Socialistas, en el que quedaba claro que el PSN es oposición y que no será el apoyo externo de un gobierno en minoría. Momentos de incertidumbre en Navarra con un gobierno roto. Tras el fin de semana, la actividad política se reanuda en el Parlamento. La presidenta tiene que definir el nuevo organigrama de su ejecutivo en minoría y, entre tanto, trata de persuadir a los socialistas de que son la mejor opción para garantizar la estabilidad de Navarra. Lo que espero es que sigamos teniendo relación entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista para algo que es tan importante en estos momentos como la estabilidad de nuestra comunidad. Y mientras los socialistas comienzan a hacer oposición, presentan en el Parlamento su propuesta para crear una comisión de investigación de la situación económica en Navarra. Una comisión de investigación que no ven necesaria ni UPN ni el Partido Popular. Va a investigar todo y nosotros creemos que se tiene que investigar al menos desde el año 2007. Clarificar con absoluto rigor en qué estado se encuentran las cuentas de Navarra. Y queremos que se investigue todo.
que se investigue los peajes en sombra. En lo que sí se ponen de acuerdo todos los grupos es en pedir a la Cámara de Comptos que audite las cuentas de Navarra a fecha de 30 de junio. Y entre tanto, quien dará explicaciones sobre las cuentas en el Parlamento será la presidenta Barcina a petición propia. He pedido una comparecencia en el Parlamento para explicar pues todas nuestras cuentas públicas y todas las cuestiones que hagan falta. Así que información de este gobierno total, transparencia total, y somos además, pero en el tema no solo de las cuentas públicas, en todas de los pocos gobiernos de España donde se puede ver todo el seguimiento en la página web. El posible agujero económico en las cuentas, las dudas sembradas sobre la situación de las arcas navarras se enarbolan como el principal motivo que distancia a regionalistas y socialistas. El martes, Roberto Jiménez realiza su primera entrevista a un medio de comunicación tras ser destituido. En Navarra Televisión, el secretario general del PSN insiste en que el agujero en las cuentas es mayor de 132 millones, pero no aclara cuánto más. Sabemos que en otros departamentos, especialmente en salud, hay agujero, sí, es mayor. ¿De cuánto mayor? Mayor, eso lo tendrá que decir el departamento, no me corresponde ahí, pero sabemos que es mayor. ¿Cuánto más? ¿150, 200, 300, 500 millones de euros? Lo tiene que decir Barcina y el Departamento de Economía y Hacienda. En esta entrevista recalca que los socialistas han salido del gobierno y ocuparán los sillones de la oposición. Ocupar este lugar les llevará, por ejemplo, a que si no les gustan los presupuestos, no los apoyarán. Tendrá que ir UPN con los presupuestos al Parlamento y si nos gustan los votaremos como con cualquier otra iniciativa del resto de grupos. No somos socio preferente como era en el pasado, somos un grupo de la oposición a todos los efectos. Nos han puesto en oposición, nos ha pasado Barcina, una actitud irresponsable, a la oposición quedándose en minoría. Y cuando se toma una decisión de esas, pues hay que asumirla. El martes, Navarra Televisión también tuvo acceso a la notificación que recibió Roberto Jiménez, en la que se le comunicaba su cese como vicepresidente primero del gobierno y como consejero. Y me sonó el móvil y me dijo, pues bueno, pues estás cesado, pues muy bien, ya está. Con este folio se daba por terminado el gobierno de colaboración entre UPN y PSN. Es importante tomar medidas en personal que aunque no estén reflejadas en estos 132 millones de euros, sí que van a tener repercusión a lo largo de este año. El miércoles es un día clave en el repaso a estos 7 días de gobierno monocolor. La presidenta y su gabinete de mínimos aprueban el recorte de 132 millones que motivó la salida socialista del Ejecutivo. Barcina coge el toro por los cuernos y la primera medida de calado de su era en minoría es poner en orden las cuentas. Los departamentos tienen flexibilidad para ir moviendo las distintas partidas a lo largo del año con el fin de ser más eficientes y poderse de verdad ajustar a esta realidad económica y a este esfuerzo que tenemos que hacer para conseguir salir todos de esta difícil situación económica. Pero la jornada de miércoles comienza así, con una imagen curiosa, es esta, la del Consejo de Gobierno más reducido que se recuerda. 6 sillas, una para la presidenta y el resto para los consejeros. Es la imagen del gobierno más mínimo que se recuerda y de la que sale su primera gran decisión como gobierno monocolor, el ajuste de 132 millones de euros. Los departamentos tienen flexibilidad para ir moviendo las distintas partidas a lo largo del año con el fin de ser más eficientes. Un ajuste que se basa en reducir el gasto corriente del gobierno, coches, facturas, luz y el de las entidades que dependen de él. También se recorta en inversión en proyectos, aunque falta por decidir en cuáles. Lo que no se toca es el sueldo de los funcionarios, aunque sí se congelan las oposiciones. Salud, colegios públicos y dependencia, dice el gobierno, que quedan intactos. Departamento de Salud no le va a afectar este ajuste, por considerar prioritario para nosotros la salud. Tampoco le va a afectar a la enseñanza, es decir, al núcleo central de la educación del departamento, tanto para que se mantenga la educación pública como la concertada. Ese núcleo central tampoco se toca. En relación con los servicios sociales, la ley de dependencia tampoco se va a ver afectada. Y el recorte de la discordia trae de nuevo más discordia. El PSN sale al paso y asegura que es tan solo un parche. Justifican su afirmación
Con algún dato, dicen que hará falta recortar otros 72 millones de euros. El ajuste, tal y como podía adivinarse, no les gusta nada. Estamos ante un recorte insuficiente de un gobierno tramposo. Un gobierno que sigue sin decir la verdad a los ciudadanos. Desde el Partido Socialista de Navarra calculamos que los recortes finales, como poco, tendrán que sumar 260 millones de euros. Los 54 iniciales, estos 132, otros 2 de déficit estructural en gasto de personal, otros 62 en salud, 260 millones que desde el PSN compatibilizamos como déficit con los datos parciales que conocemos. Esta respuesta socialista llegaba en torno a las 8 de la tarde. Hora y media después, el vicepresidente Miranda se sentaba en el plató de informativos de Navarra Televisión. Aquí defendía el ajuste de 132 millones tomado esa misma mañana y hablaba de otro recorte, del primer recorte del gobierno de 54 millones. Confesó que su anuncio se atrasó hasta que pasó el Congreso Socialista. ¿Por qué la hicimos pública el día 25 de abril, cuando la teníamos preparada desde el día 4 de marzo? Pues porque se nos pidió que se pasara el Congreso del Partido Socialista. Y UPN, por el bien del gobierno, dijo, bueno, pues vamos a esperar a que pase. Fue una de sus primeras respuestas que después intentó enmendar. Es un tema de gobierno. El señor Jiménez le pidió al que gobierno. Al gobierno. No, el señor Jiménez pidió al gobierno que esperara a hacer pública esa información. Pero no magnifiquemos las cosas. El señor Jiménez pidió que la evaluación del nuevo cuadro macroeconómico de Navarra se hiciera público después del Congreso. Pero ya estaba dicho, Álvaro Miranda vuelve al centro de la polémica con el PSN. Y preguntado por su futuro político, dice esto. Yo soy totalmente sustituible, totalmente prescindible y evidentemente pues estoy en manos de la señora presidenta, como no puede ser de otra manera, ni reivindico mi trabajo pasado, ni reivindico el presente, ni reivindico el futuro. Yo estoy sujeto pues a la crítica y a lo que se decida sobre mi cargo político. Tras la entrevista se precipita su salida del Ejecutivo. El jueves, Álvaro Miranda anuncia que se retira del terreno de juego, que abandona al equipo y deja a Barcina vía libre para configurar el Ejecutivo. Lo que sí que hemos pensado, desde luego, es que fuera lo mejor para el Gobierno, porque es, a su vez, lo mejor para Navarra. Y eso es lo que pensamos. Luego se podrá criticar, no criticar, opinar de una manera u otra, ¿no? Pero lo que nos mueve a los dos, a la presidenta y a mí, es que las soluciones que se den sean lo mejor para el Gobierno de Navarra. Anuncia que se retira, que abandona el barco del gobierno. Nos atiende en el que es su despacho por pocos días hasta que designen a su sucesor. Que si se va Álvaro Miranda y se queda un gobierno empantanado, es que el problema lo tiene el gobierno, porque yo no puedo ser insustituible. Entonces el gobierno nunca se va a quedar empantanado. Vendrán otras personas que lo harán posiblemente mejor. Y esa misma mañana, la del jueves, la presidenta resalta la generosidad de Miranda y anuncia que en breve se conocerán los 4 nuevos consejeros. Serán solo 4, no habrá nuevas sorpresas. Estoy en ello y lo que sí que les ratifico es que va a haber 4 nuevos consejeros. Es fácil saberlo ya, ¿eh? Ya no va a haber más cambios. De hecho, parece que alguno de ellos estaba en las quinielas. El viernes, una semana después de que el gobierno se desmoronara con la salida de los consejeros socialistas, Barcina presenta su nuevo ejecutivo. Un gobierno que, como ven, va a formar parte o va a pasar a ser un gobierno cohesionado, un gran equipo. Estas son las nuevas caras del gobierno de Yolanda Barcina. Jesús Pejenaute al frente de Política Social. El hombre que llevó la campaña de UPN 25 años en Caja Navarra asume la cartera de Elena Torres. Luis Tarraluqui, exdirector general de Vivienda, ocupará Fomento y Vivienda. Javier Morrás, exparlamentario de UPN, experto en recursos humanos, ocupa Presidencia, Justicia e Interior, y José Javier Esparza, hasta ahora al frente del Servicio Navarro de Empleo, se hace cargo del Departamento de Administración Local, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Y algunas de estas personas pues me han dicho, igual en otras condiciones o a principio de legislatura hubiese dicho que no. Ahora digo que sí. Son las nuevas caras del Ejecutivo navarro, pero hay más. Yolanda Barcina no quiere sorpresas y completa el puzzle poniendo a 2 personas de su absoluta confianza al frente de las 2 vicepresidencias. La primera es para Lourdes Goicoechea. La consejera de Industria asume además el Departamento de Economía y Hacienda junto al de Industria y Empleo. Por otro lado, la vicepresidencia segunda es asumida por el actual consejero portavoz de Relaciones Institucionales y de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniain. Todas las personas que entran en este momento en el gobierno, yo diría de ellas que tienen una gran vocación de servicio.
Con este nombramiento se cierra una semana de infarto en el seno del Gobierno, primero con la destitución de Jiménez, después con la renuncia de Miranda. 7 días que escriben un nuevo capítulo en la historia política de Navarra. 7 días que han dado para la destitución y la renuncia de los 2 vicepresidentes. La reestructuración de un Gobierno con nuevos consejeros que abre la puerta a un horizonte nada fácil. Y es una sensación de a ver qué hay que hacer ahora, a ver qué va a pasar mañana y a ver si podemos dormir hoy. Ahora pues aguantamos como podemos, ajustando todos los gastos de casa y ajustarnos a todo lo que podemos. Rabia, de impotencia y de sorpresa a la vez, ¿no? Porque no esperábamos una cosa así después de la gran oferta que ha hecho la mayoría del comité, ¿no? Pues que se le daba prácticamente el 80% de lo que la empresa solicitaba y que reaccione con esto. Esa es la maravillosa realidad, señores, de la reforma laboral. Nosotros habíamos ofrecido el todo y más. Digamos que no se entiende Irurzun sin Inasa. Esta es la rabia y la impotencia de los trabajadores de Inasa. La empresa ha cerrado la factoría de Irurzun. Esto supone el despido de 155 de sus 168 trabajadores. Los 13 restantes quedarán para las tareas relativas al cierre algunos meses más. La dirección alega pérdidas y caída de las ventas. En una nota de prensa en la que comunicaron el cierre, dicen que lamentan haber tenido que tomar esta decisión, pero asegura que la huelga indefinida y las condiciones económicas les han forzado a seguir esta línea. La entrada de nuevos competidores en el mercado, como Turquía, Grecia y China, y la disminución de los márgenes al incrementar los costes fijos y reducir el precio de la venta de su producto, son las razones que ofreció Inasa a la consejera Goicoechea y al propio comité de empresa. La dirección asegura que los altos salarios que cobraban en Inasa impedían competir en el mercado. Por eso quiso negociar una reducción de salarios al nivel del convenio del metal. Suponía una bajada del 35%. El comité de empresa ofreció una propuesta alternativa, una rebaja salarial del 24%, reducción de jornada de 4 días y un cambio de calendario y de plantilla. Aseguran que la dirección ni tan siquiera le respondió. Desde el 1 de junio se aplicó esa equiparación del sueldo al convenio del metal en Navarra. Los trabajadores comenzaron entonces una huelga indefinida. Sostienen que la empresa no quería negociar, que lo que quería era el cierre definitivo. La empresa ha alegado a la consejera Lourdes Goicoechea, le ha alegado una situación absolutamente irreal y nada verídica, porque dice que en esta empresa ganábamos mucho dinero. Los trabajadores y el comité de esta plantilla, hay que recordar que había ofrecido un 24% de su salario, al cual la empresa cínicamente ni siquiera se había molestado en contestar. La realidad es que este señor, el señor Santiago González Venganzones y Bavaria Baicap, Industrial Capital alemán, con la ayuda de la reforma laboral, va a conseguir sus propósitos, que es destruir la vida de 180 familias, de 180 personas. Le pedíamos a la empresa que presentase un plan de viabilidad, en ningún momento lo ha presentado, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, pues lo que digo, pues el comité le hizo una oferta excesivamente generosa y que ni siquiera ha aceptado, y sin garantías, ¿no? Garantías de por dónde tenía que ir, que sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo. Si teníamos que apretarnos el cinturón, un punto 2 ya veríamos, pero con un plan de viabilidad claro y concreto, ¿no? Pero bueno, ya vemos que la respuesta ha sido radical y confirma un poco también, pues cuando se hablaba aquí de que incluso que esta empresa venía a cerrar
este grupo de capital de riesgo venía a cerrar la empresa, pues parece que confirma un poco lo que en el fondo se pensaba, ¿no? Si esa propuesta hubiese sido aceptada, hace días que estábamos trabajando. Aquí no estamos por gusto. Llevamos 30 días de huelga y lo estamos pasando fatal. La consejera de Empleo se enteró de la noticia por la prensa, minutos antes de reunirse con la empresa. Lourdes Goicoechea no ha mostrado reparos en expresar su enfado y su sorpresa por el cierre de la industria de aluminio. Dice la consejera que es una muy mala noticia para las familias afectadas, para la barranca y para toda la comunidad. Del cierre me he enterado de una forma bastante desafortunada porque la dirección de la empresa ha sacado una nota de prensa antes de reunirse conmigo y bueno, pues llevábamos trabajando mucho tiempo en relación con la empresa y los sindicatos. Yo desde luego este desenlace no lo esperaba ni de esta forma. Es una mala noticia que desde luego nunca hubiéramos, yo desde luego no esperaba este desenlace, menos de una forma tan precipitada cuando hemos intentado pues por todos los medios intermediar para que esto no tuviera lugar. Pero bueno, ahora tendremos que trabajar para ver qué podemos hacer para recuperar la actividad en esta planta. El cierre de la planta de Inasa pone fin a 15 meses complicados de constantes tiras y aflojas entre trabajadores y dirección. El punto de inflexión se produce cuando un grupo de inversión alemán, Bavaria Bicap, se hace cargo de la planta en 2011. Es una empresa de capital riesgo. Entonces pone a la dirección a un gerente de perfil técnico, a Santiago González Beganzones. Se plantea entonces un plan de viabilidad que iba a relanzar la factoría. Miente constantemente porque en junio ya se llegó a un acuerdo por el cual hubo una rescisión de contratos de 26 personas, una bajada salarial del 8% y nos dijo que con eso, bueno, que la empresa iba a ser rentable, que iba a tener 4 millones de euros de beneficios y la realidad no ha sido esa, ¿no? Y ahora pues nadie le cree a esta dirección, que nos dice que plantea justamente, dice que quiere ahorrar 2.700.000 euros, que es lo que le permite llegar con el artículo 41 al salario del convenio del metal, es la cantidad justa y nos dice que eso iba a ser viable. Nadie le cree ya. Y ya te digo que confirma un poco las expectativas que en el fondo igual todos teníamos. La empresa desde hace un año lleva jugando al gato y el ratón con las auditorías, con los números. De hecho, al Gobierno de Navarra le pasó por el morro la auditoría del 2011 diciéndole que tenemos muchas pérdidas y alegando que estando en junio tenemos un borrador, todavía ni el comité, ni el Gobierno de Navarra, ni nadie conoce la auditoría. No teníamos ninguna garantía, ningún futuro en esta empresa y nos llevaba a un camino sin salida, ¿no? Simplemente se trata de querer, de tener ganas de ver lo que se puede hacer aquí. Aquí estábamos ofreciendo el 24% del salario, estábamos ofreciendo 32 días, flexibilidad, calendarios, plantilla, lo que se quisiera, a cambio de pedir simplemente un poquito de estabilidad, un poquito de tranquilidad después de 18 meses de tortura. Desde entonces, los empleados han protestado de formas variadas. Han comenzado 3 huelgas que se desconvocaron. Se encadenaron en la valla de la fábrica de Irurzun. Se concentraron todos los días al mediodía. Han realizado marchas en bici hasta Pamplona, también a pie. Incluso se han encerrado en la iglesia de San Lorenzo. Se han reunido con los grupos parlamentarios para mostrarles su situación. Y en todo este tiempo han tenido 3 reuniones en el Tribunal Laboral, aunque en la primera la empresa se levantó y en la segunda no asistió. Y desde el 24 de mayo estaban de huelga indefinida. Después de 18 meses de negociaciones, Inasa ha tenido el peor de los finales. La empresa ha decidido despedir a todos sus trabajadores y terminar con la actividad. Más de 150 empleados que ahora se quedan sin trabajo. Y esos trabajadores tienen nombres y apellidos y unas historias tremendas que dejan tras de sí este cierre de Inasa. Como la de Iván, llevaba año y medio trabajando aquí. Para él, este final no ha sido ninguna sorpresa. Pues a nivel personal he recibido la noticia como que algo que podíamos llegar a esperar si no accedíamos al chantaje que nos proponía la empresa. Pues el futuro lo sigo viendo pues como antes, mal, pero con ganas de seguir luchando. Ahora pues aguantamos como podemos, ajustando todos los gastos de casa y ajustarnos a todo lo que podemos.
Pues tienes días buenos, tienes días malos, tienes días que en casa cuestan más y tienes días que mejor. David llevaba trabajando en la planta de Irurzun 12 años, pero lo tremendo de su historia es que su mujer también era empleada de Inasa. Ahora los dos están en el paro y esperan mellizos. La pregunta que se hacen es ¿y ahora qué? Pues es un palo más, bastante duro dentro de todos los que llevamos estos 20 y pico días, casi 30. Y es una sensación de a ver qué hay que hacer ahora, a ver qué va a pasar mañana y a ver si podemos dormir hoy. Vamos a estar en el paro, que vamos a cobrar una miseria, como está hoy en día, y si nos dan la indemnización o que estamos en el Fogasa, igual no nos dan nada. Hace tan solo una semana conocíamos su historia. Entonces nos contaban en su casa de Nueva Artica cómo estaban sobreviviendo en esa situación. La incertidumbre les pesaba entonces como una losa. Siempre piensas en qué pasará el mañana o qué pasará la semana que viene o dentro de 2 años. Y también porque vienes a casa y parece que intentas desconectar y resulta que pues, mi mujer también trabaja allí. Al final estamos los dos con el mismo tema y quieras o no le das vueltas a la cabeza. Aquí trabajando los dos pues va a ser un daño bastante importante, viniendo los mellizos, habrá que hacer muchos números. Idoia estaba de baja, en ese momento tenían al menos su sueldo, pero no dejaban de pensar qué pasaría si se quedaban sin trabajo. Fuimos precavidos, empezamos a ahorrar y gracias a eso aún podemos seguir adelante, pero mucho más, como mucho 2 meses más, porque seguiríamos con mi sueldo, la hipoteca es importante porque su sueldo es simplemente para mantener la casa. Entonces, claro, en el momento que falle un sueldo, ya no llega. Y entonces la realidad del cierre de Inasa cayó sobre ellos como un jarro de agua fría, igual que en el resto de sus compañeros. Ahora solo les queda pelear por un despido digno, según marca la reforma laboral, 20 días por 12 mensualidades. En la primera reunión que han tenido en el Tribunal Laboral, la empresa quiere mandarles al Fogasa. El comité asegura que tiene dinero suficiente para pagar las indemnizaciones, por eso piden que se les haga cumplir la ley. Lo que van a intentar es marcharse sin siquiera pagar el más mínimo duro, como ya están haciendo. Estoy convencido de que la siguiente maniobra, por lo menos, si este gobierno tendría lo que tiene que tener para que si unos empresarios pueden bajar el salario y tienen que pagar unas indemnizaciones, que de inmediato las paguen, y si van a despedir a gente, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores dice que 20 días, 12 mensualidades. Pues 20 días, 12 mensualidades, y si no, esos señores que los metan en la cárcel. En cuanto se supo la noticia en el pueblo, fueron muchos los vecinos que quisieron mostrarles su solidaridad y también su preocupación. Inasa ha sido un importante motor para Irurzun, su punto de referencia. Por eso muchos no entienden la vida de Irurzun sin la industria de aluminio. Inasa, que se cierre o que interrumpa la producción o lo que sea, es que va en contra de todo lo que es el pueblo, ¿no? Todo. ¿No? Digamos que no se entiende Irurzun sin Inasa y esto, ¿no? Entonces la verdad es que el pueblo pues está preocupadísimo y de hecho eso se ha comprobado en las diferentes movilizaciones que ha habido, ¿no? Ha sido la empresa como si fuera el timón porque ha sido una empresa muy fuerte, ha sido una empresa que se haya llegado a esto. La planta se inauguró en 1965, cuando Irurzun no tenía industria y vivía de la agricultura y la ganadería. Inasa convirtió al pueblo en la localidad con la población activa más industrializada en Navarra. Esto transformó Irurzun. En su mayor apogeo llegaron a trabajar cerca de 1000 empleados. Entonces, Reynolds tenía el mayor capital de la empresa. Por aquel entonces, Irurzun triunfaba también en el ciclismo de la época con el equipo Reynolds. De los 90 en adelante comenzó a empeorar la situación de la empresa. Esta empresa empezó en el 56. Aquí han trabajado 1000 trabajadores en Inasa, ¿no? Digamos que era la vida de Irurzun. Era la vida de Irurzun y entonces pues de un plumazo aquí viene cualquiera y se lo carga todo. Y se lo carga además sin ningún tipo ni de miramiento, ni de respeto, ni nada, ¿no?
Y lo malo es que el de Inasa se suma a más cierres en Sacana. Esta zona de Navarra ha sido una de las más afectadas por la crisis. Desde que comenzó en 2008, el número de personas sin empleo se ha triplicado. Uno de los primeros golpes se produjo en 2010, cuando Gamesa anunció que iba a cerrar su planta de palas eólicas en Alsasua, que daba empleo a 150 personas. A finales de ese año, Fluidtechnic anunciaba la puesta en marcha de un proyecto de módulos solares fotovoltaicos en las instalaciones de la antigua Gamesa. Sin embargo, la iniciativa, que dio empleo a 18 personas, fracasó ese mismo año por las caídas de la actividad por la grave crisis. En 2011 cayeron también otras referencias empresariales como Arfe o Igartex. Son tiempos difíciles en los que se genera poco empleo, aunque no todos son malas noticias. Para encontrar las buenas, nos vamos a Tafalla. Aquí el Grupo Mondragón ha invertido 40 millones de euros en la planta de Fagor. La nueva línea de modelos servirá para la producción de bloques de motor y culatas para vehículos y para mantener el empleo de 770 trabajadores. La inversión del Grupo Mondragón ha sido de 40 millones de euros en una época en la que escasea este tipo de desembolsos. Nosotros no podíamos estar de una forma competitiva en el mercado con los medios productivos actuales y con los costes actuales. Luego pasaba, entre otras cosas, por una inversión. No solo está en la inversión, pero sí como un aspecto fuerte y como la llave de todo el proceso de recuperación de la rentabilidad de esta empresa. Entonces, bueno, por eso hemos empezado. Continuamos también con otra serie de mejoras internas que tienen que acompañar necesariamente a la inversión y en el futuro próximo pues tenemos que seguir invirtiendo hasta que realmente tengamos la competitividad que se requiere en el mercado actualmente. Ojalá pronto podamos hablar de generación de empleo en Sacana, un área industrial en Navarra que hace tiempo era una auténtica locomotora de la zona. Hoy la historia de Inasa es la de una empresa venida a menos, el cierre de una planta que es mucho más que eso. Es la historia de todo un pueblo azotado por la crisis.